Bueno, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a presentar un artículo, ¿listos? El tema a manejar es la reabsorción externa radicular y los temas y componentes moleculares que están asociados a esto. Nosotros somos estudiantes de la especialidad en ortodoncia en la Universidad Antonio Nariño y estamos en primer año. Bueno, comencemos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la reabsorción radicular externa se refiere a la pérdida de tejido de la raíz de un diente debido a un proceso patológico. ¿Listos? Es importante tener en cuenta que la reabsorción radicular externa es considerada un efecto secundario patológico, ya que no es un proceso normal ni beneficioso para la salud dental. ¿Listos? Algunas de las causas más comunes por las cuales este tipo de reabsorción tiende a ocurrir. ¿Listos? Tendremos en cuenta el traumatismo dental, los procedimientos odontológicos, en algunos casos los tratamientos ortodónticos pueden causar mucho estrés en los dientes, lo que conduce a una reabsorción radicular externa, infecciones periodontales o endodónticas y factores genéticos. ¿Listos? Como definición vamos a tener en cuenta que la reabsorción radicular en la superficie de la raíz de los conductos radiculares infectados o sujetos a estrés van a crear una reabsorción radicular. ¿Listos? La etiología ya la hemos mencionado, es bastante grande. ¿Listos? Y es bastante común dentro de muchos procedimientos que existen. ¿Listos? Pueden ocurrir en varios lugares, puede ser tanto apical como lateral. ¿Listos? Teniendo en cuenta que la apical es una reabsorción que es inflamatoria, externa. ¿Listos? Y la lateral también externa, pero en sectores medios o superiores al tercio medio. Listo, lo podemos ver aquí en la gráfica, donde en el primer apartado aparece la reabsorción radicular externa apical y en el segundo la lateral. ¿Listos? Dentro de los ítems que tiene y clasificación la reabsorción radicular, vamos a ver el esquema que está situado más a la derecha. ¿Listos? Tendremos que esta clasificación esquemática está basada en las descripciones de la reabsorción radicular externa según Anderson. ¿Listos? Entonces la reabsorción radicular externa puede ser interna, combinada o externa. ¿Listos? Puede ser superficial o puede ser inflamatoria o de reemplazo. ¿Listos? Y para la externa vamos a tener que puede ser superficial, inflamatoria, cervical o de reemplazo, como ya lo hemos visto. ¿Listos? Entonces, estos son los tipos de reabsorción radicular externa que toma este artículo. Bueno, en cuanto a las moléculas de proceso, vamos a tener en cuenta que van a haber células que son clásticas y otras que son de adaptación celular. ¿Listo? Las células clásticas, como los odontoclastos o los osteoclastos, son responsables de la reabsorción del tejido mineralizado, ¿listo? Como el cemento dental o el hueso alveolar. ¿Listos? Estas células presentan características morfológicas y funcionales que son similares, ¿listos? Para generar una formación de reabsorción en borde, ¿listo? Y liberar enzimas que degradan una matriz mineralizada, ¿listo? Vamos a tener en cuenta que aquí en el esquema vamos a ver cómo es la competitiva inhibición y estimulación de los osteoclastos. ¿Listos? Vamos a ver que ellos van a tener una función autocrina, ¿listos? Y efectos paracrinos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que el osteoclasto tiene un receptor de la RAN ligando, el cual va a ser activado o inactivado por la ostroprotegerina y el receptor que tiene de su RAN ligando. ¿Listos? Al generar este tipo de acople entre los receptores, pues va a haber una diferenciación y puede haber una reabsorción radicular, ¿listos? Por aumento de interleuquinas, ¿listos? O de factores tumorales. Vamos a tener en cuenta que los osteoclastos son células multinucleadas que están derivadas de una línea monocíclica y juegan el papel crucial en la reabsorción ósea al degradar tejido mineralizado. La activación está regulada por muchos factores, ¿listos? Para mencionar unos vamos a tener en cuenta el factor de necrosis tumoral alfa, ¿listos? La ostroprotegerina que la vemos en la gráfica, ¿listos? Y el receptor activador de los factores de transcripción nuclear, factor kappa beta, ¿listos? Es decir, el RANK y su ligando RANK ligando. Esta vía es esencial en la regulación de la activación de los osteoclastos. El RANK ligando es un producido principalmente de osteoblastos y células estromales, estos que se une al receptor de RANK en la superficie de los precursores de los osteoclastos y esta unión activa más vías de señalización intracelular que resultan en la diferenciación de los precursores de los osteoclastos maduros y activos. ¿Listos? Aquí es donde entra la ostroprotegerina, que la vemos en la gráfica. Esta es una proteína secretada por osteoblastos que actúa como un regulador negativo
¿listos? De la vía del RANK ligando y del RANK. Ya cuando se une el RANK ligando, impide la interacción con el RANK, ¿listos? Por lo tanto, los niveles adecuados de osteoprotegerina son necesarios para prevenir una activación excesiva del osteoclasto, ¿listos? Y mantener la reabsorción ósea, es decir, el desequilibrio es lo que genera una reabsorción radicular externa. Bueno, en cuanto a las moléculas de proceso de reabsorción radicular, también vamos a ver los macrófagos, ¿listos? Vamos a tener en cuenta que existen dos tipos de macrófagos, el M1 y el M2, ¿listos? Vamos a ver que el M1 en los macrófagos van a ser los macrófagos que se activan en respuesta a estímulos proinflamatorios como lipopolisacáridos, el interferón gamma y otros factores microbianos, ¿listos? Dentro de su función, estos macrófagos promueven una respuesta inmune proinflamatoria, ¿listos? Vamos a tener en cuenta que van a estar liberando citocinas como la interleucina beta, la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, ¿listos? Que están relacionados con el acto de los osteoclastos, ¿listos? Y pueden llegar a producir óxido nítrico, ¿listo? La actividad en la reabsorción radicular en este contexto va a hacer que los macrófagos M1 pueden favorecer la actividad de los osteoclastos, ¿listos? Y la degradación del tejido óseo radicular, teniendo en cuenta que segrega, ¿listos? Diferentes respuestas inflamatorias o citocinas, ¿listos? Que van a tener en cuenta para poder activar la vía del RANK ligando para activar osteoclastos, ¿listos? La polarización del M2 vamos a tener en cuenta que va a ser de estímulos que se polarizan en respuesta a factores antiinflamatorios, ¿listos? Como la interleucina 4, la interleucina 10 y la interleucina 13, ¿listos? La función que tiene es que van a ser de función enteramente antiinflamatoria y van a promover la cicatrización de tejidos al modular la respuesta inmune, ¿listos? Secretan citoquinas antiinflamatorias, ya las vimos como la 4, la 6 y la 10, ¿listos? Y expresan receptores como el CD163. ¿Cuál va a ser su actividad en la reabsorción radicular? Claramente los macrófagos M2 pueden reducir la actividad osteoclástica y promover la remodelación y reparación del tejido óseo, ¿listos? En resumen, vamos a tener en cuenta, viendo el esquema, ¿listos? Que vamos a ver cuál va a ser la polarización de los macrófagos hacia estados M1 o estados M2, ¿listos? Vamos a ver cuál va a ser la influencia crítica en el proceso de resorción radicular. Vamos a destacar notablemente que la observación de plasticidad entre los cambios de estados de M1 a M2 depende de las condiciones del microentorno, ¿listos? Y de la secreción de varias citoquinas proinflamatorias, ¿listo? En resumen, vamos a ver que durante la reabsorción radicular está determinada por señales del entorno microambiental, ¿listo? Y estas diferentes polarizaciones tienen efectos opuestos en la respuesta inflamatoria y en la actividad asociada con la reabsorción radicular. Ten en cuenta que los macrófagos tipo 1 van a ser respuestas inflamatorias y los tipo 2 o M2 van a ser respuestas antiinflamatorias. El M1 va a ser caracterizado por activar la reacción de los osteoclastos y el M2 va a ser caracterizado por inhibir la respuesta y regenerar los tejidos óseos. Los componentes celulares específicos encontramos la CD68 y la CD163. Esta proteína está asociada con la identificación de macrófagos M1 y M2. Los osteoclastos y los odontoclastos reabsorben el tejido de manera similar. Ambas células tienen la propiedad enzimática similar y ambas crean depresiones de reabsorción llamadas lagunas de Horship. Las integrinas y las proteínas de matriz extracelular son importantes para la adhesión de las células clásticas al sustrato mineral, mientras que las proteínas de matriz extracelular, como la osteopontina, facilitan la interacción de la célula matriz y la degradación de tejido mineralizado. Durante el proceso biológico encontramos que la reabsorción radicular, las células clásticas se adhieren a la superficie de tejido mineralizado, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Además, una vez adheridas, las células clásticas forman un borde de reabsorción y liberan enzimas como la fosfatasa ácida resistente al tartrato y la metaloproteinasa que degradan la matriz mineralizada. La acidificación del entorno mediante la bomba de protones BTPasa y la acción de enzimas como la carbonil-anhidrasa también contribuyen a la disolución del tejido mineralizado. Dentro del proceso biológico también encontramos las citoquinas, que son proinflamatorias y que desempeñan un papel crucial en la activación de la reabsorción ósea y radicular. El mecanismo de acción es que expresan genes claves
a través de los osteoclastos y odontoblastos, como el MMP9, la catepsina K, el TRAP y la carbonianhidrasa, que promueven la activación de reabsorción. Además, la interleuquina 1 puede interactuar con el RANKL en forma sinérgica para potenciar o disminuir la diferenciación y activación de células clásticas. Así resultará un aumento o disminución de la reabsorción del tejido mineralizado. Dentro de los factores de señalización y regulación encontramos el RANKL, el RANK y el OPG, también llamado osteoprotegerina. El RANKL es una proteína clave que se une al receptor RANK en la superficie de los osteoclastos y odontoclastos, desencadenando su activación y su función, mientras el RANK es un receptor que activa la vía de señalización intracelular que conduce a la diferenciación y activación de células clásticas. El OPG actúa como un inhibidor de RANKL al competir con él por la unión con el RANK, así regulando la actividad osteoclástica y previniendo la reabsorción excesiva del tejido mineralizado. Interacción entre vías. Crosstalk es cuando existe una interacción compleja entre la vía RANKL, RANK y OPG con la vía de la interleuquina 1, donde ambas vías pueden influirse mutuamente para regular la actividad de los osteoclastos y los odontoclastos durante la resorción. La regularización de la resorción es la interacción entre vías moleculares. Esta es crucial para la regulación fina de la resorción ósea y la resorción radicular, asegurando un equilibrio adecuado entre la formación y degradación del tejido mineralizado. Durante el proceso de resorción radicular en ortodoncia, las capacidades reparativas del tejido mineralizado son cruciales para entender cómo manejar y prevenir la pérdida del tejido dental. A nivel celular, el proceso implica la interacción de varios tipos celulares y mediadores químicos. Los osteoclastos, las células del ligamento periodontal, las células mesenquimales pluripotenciales, las células epiteliales de Malassez y los factores de crecimiento y citocinas. Al hablar de las capacidades reparativas del tejido dentario, en la siguiente gráfica logramos evidenciar una escala de Levander en donde vamos a hablar los diferentes estadios desde la ausencia de reabsorción radicular hasta una reabsorción externa con pérdida de más de 1/3 de la longitud de la raíz. En la siguiente imagen se logra evidenciar en el aro de color azul el proceso de reabsorción radicular, en el aro de color rojo contrario el proceso de aposición celular reparativa radicular. El cemento dental es un tejido mineralizado que recubre la raíz dental y se encuentra en contacto directo con el ligamento periodontal. Su principal función es proporcionar anclaje y protección a la raíz, actuando como una barrera antirresortiva. Estas presentan unas capacidades reparativas, y aunque el cemento no experimenta un proceso de remodelación mineral, como el hueso, tiene la capacidad de responder a estímulos y daños mediante procesos reparativos. Y que durante la reabsorción radicular, el cemento puede desempeñar un papel en la reparación de la superficie radicular dañada, contribuyendo a la restauración de la integridad estructural y funcional del diente. En esta siguiente imagen podemos evidenciar el proceso de regulación celular y molecular en el cemento, en donde se ha demostrado que las células residentes en el cemento, como los cementocitos, pueden participar en procesos de reparación y remodelación del tejido, que la matriz extracelular del cemento contiene proteínas y factores de crecimiento que pueden modular la actividad celular y promover la reparación del tejido mineralizado. Esto, a su vez, genera una interacción con el ligamento periodontal, ya que el cemento y el ligamento periodontal están estrechamente relacionados en términos de función y estructura, y que la comunicación entre estas estructuras es crucial para la homeostasis y la respuesta reparativa durante la reabsorción radicular. Capacidades reparativas del tejido mineralizado. Entonces pues sabemos que la reparación comienza pues con la formación de un coágulo sanguíneo en el sitio de la lesión, que esto actúa como un andamio provisional para la regeneración. Después de esto, los osteoblastos sintetizan una nueva matriz, mientras que los osteoclastos reabsorben el hueso dañado.
Este proceso pues se coordina con la formación de nuevos vasos sanguíneos para proporcionar nutrientes y oxígenos al tejido en la reparación. Las células óseas, incluyendo osteoblastos, osteoclastos y osteocitos, son fundamentales en la reparación ósea. Los osteoblastos sintetizan nueva matriz ósea, los osteoclastos reabsorben el tejido dañado y los osteocitos regulan el metabolismo óseo y coordinan la actividad de las otras células durante la reparación. La reparación pues también es regulada por factores bioquímicos como factores de crecimiento, citocinas, lo cuales controlan la actividad de las células óseas durante la reparación. Conexiones canaliculares y reparación del tejido mineralizado. Entonces las conexiones canaliculares son delicados canales que se entrelazan entre las células óseas, permitiendo pues la comunicación e intercambio de nutrientes vitales en el tejido mineralizado. Entonces, durante la reparación del tejido mineralizado, estas conexiones se convierten como rutas cruciales para la coordinación entre las células óseas implicadas en el proceso. Los osteoblastos responsables de sintetizar una nueva matriz ósea se comunican a través de canalículos para coordinar sus esfuerzos. Mientras tanto, los osteocitos, células maduras del hueso, regulan activamente el metabolismo óseo y supervisan la actividad de los osteoblastos y osteoclastos durante el proceso de reparación. El intercambio de señales y pues los nutrientes es fundamental para la formación de un nuevo tejido óseo y la resorción del tejido dañado. Además, estas conexiones facilitan la respuesta coordinada del tejido mineralizado a factores externos como cambios en la carga mecánica o la presencia de factores de crecimiento y citocinas. Y tenemos los mecanismos de adhesión y degradación, que son procesos fundamentales en biología que regulan la interacción entre las células y su entorno, así como la remodelación de los tejidos. Las células adhieren entre sí y al entorno extracelular a través de proteínas de adhesión celular, como las integrinas y las caerinas, formando uniones que proporcionan estabilidad estructural y regulan la migración celular. Por otro lado, las enzimas proteolíticas como las metaloproteinasas de la matriz degradan componentes de la matriz extracelular, permitiendo la remodelación tisular, la migración celular y la liberación de factores de crecimiento. Estos mecanismos son clave en procesos fisiológicos como la cicatrización de heridas, la formación de órganos durante el desarrollo embrionario y la respuesta inmune, pero también están implicados en enfermedades como el cáncer y enfermedades inflamatorias. La superoxidodismutasa es una enzima antioxidante que desempeña un papel fundamental en la protección de las células contra el estrés oxidativo. Este ocurre cuando hay un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad que tiene el organismo para neutralizar o desactivar esos compuestos. Esta es una forma específica que se encuentra principalmente en el espacio extracelular de los tejidos. Su principal función es neutralizar el peróxido libre para luego convertirlo en oxígeno y ser descompuesto por otras enzimas como la catalasa y la peroxidasa. Esta enzima se encuentra expresada en el cemento dental y puede ser relevante para el mantenimiento de la integridad de este tejido y de la respuesta reparativa ante daños que puedan ocurrir. Por otro lado, la osteopontina es una glicoproteína multifuncional que determina diferentes roles importantes en el cuerpo, especialmente en los procesos relacionados con el tejido óseo y con la respuesta inmune. Es una proteína compuesta por varias regiones funcionales y desempeña un papel crucial en la relación de la formación y remodelación ósea. Se une a componentes minerales del hueso como la hidroxiapatita, facilitando la adhesión y la migración de las células óseas. Hablando de proteínas de matriz extracelular como la cialoproteína ósea, encontramos que desempeñan un papel importante en la formación y mantenimiento del cemento dental. Una deficiencia de ellas puede afectar la mineralización del cemento y contribuir a procesos de resorción radicular patológica. Las proteínas de la matriz extracelular son unos componentes estructurales y reguladores del entorno extracelular que rodean. Incluyen moléculas como la osteopontina, el colágeno, la fibronectina, entre otros, que forman una matriz y proporcionan soporte y señales bioquímicas de las células. Adhesión de las células clásticas. Recordando que la adhesión es un proceso por medio del cual las células pueden hacer un contacto con el medio extracelular o con otras células, y dentro de ellas encontramos las integrinas,
que son proteínas de membrana que actúan como receptores de adhesión celular y mediadores de la comunicación entre células y su entorno. En el contexto de resorción radicular, las integrinas desempeñan un papel crucial en la adhesión de las células clásticas a la superficie del tejido mineralizado, facilitando una interacción y señalización celular. Por otro lado, encontramos la osteopontina, que puede actuar como un ligando para ciertas integrinas, promoviendo así la adhesión celular en el proceso de reabsorción radicular, facilitando la unión de las células clásticas al tejido mineralizado y así modular la actividad de ellas durante la resorción. Además de osteopontina, hay otras proteínas en la matriz extracelular, como la cialoproteína ósea y ciertas glicoproteínas que pueden interactuar con receptores de integrina con esas células. Esas proteínas pueden influir en la adhesión celular y la migración y activación de células durante la resorción del tejido mineralizado. También dentro de la regulación de la adhesión encontramos interacción entre las integrinas y las proteínas de la matriz extracelular. No solo afectan la adhesión de células clásticas, sino también pueden modular la señalización intercelular y la expresión de genes relacionados con la resorción ósea. Hola a todos, vamos a presentar 2 artículos de investigación. El primero de ellos se denomina reabsorción radicular apical externa en pacientes de ortodoncia, bases moleculares y genéticas. Este va a ser presentado por Mayra Cerón, Jorge Cortés, Eliana Pereira y quien les habla, Margie Lorena Lancheros. Somos residentes de primer año de ortodoncia de la Universidad Antonio Nariño, sede Bogotá. Bueno, entonces este artículo que vamos a revisar fue publicado por 4 autores de nombres de difícil pronunciación, del Departamento de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial del Instituto Malaualana Azad de Ciencias Dentales, Nueva Delhi, India. Publicado en el año 2020 en la Revista de Medicina Familiar y Atención Primaria. Comenzamos mencionando que la resorción radicular apical externa, con las siglas EARR, es la reducción de la estructura radicular, como se puede apreciar en esa imagen del lado derecho, que afecta a la región apical en la medida en la que se puede ver en la radiografía periapical, como se puede apreciar en esos dientes. La fuerza ortodóntica aplicada a los dientes durante un periodo corto puede producir lagunas de reabsorción en la superficie de la raíz del cemento histológicamente, como se puede apreciar en ese molar en la imagen superior derecha, donde vemos tensión y al otro lado vemos reabsorción, lo cual es un paso preliminar hacia la resorción radicular apical externa. Cuando esa resorción radicular excede la capacidad reparadora del cemento, se observa la resorción radicular apical externa. Se han realizado diversos estudios para explicar la relación causal entre el movimiento dental ortodóntico y la reabsorción radicular apical externa. Se ha evidenciado que los incisivos superiores son los dientes más comúnmente afectados por este tipo de resorción durante el tratamiento de ortodoncia. Se supone que las fuerzas oclusales se han atribuido como el factor causante de este tipo de resorción. Por ejemplo, Harris y colaboradores estudiaron la hipótesis de la influencia genética sobre la reabsorción radicular apical externa y encontró una gran posibilidad de herencia. Más de 1/3 de los pacientes sometidos a tratamiento de ortodoncia tienen una reabsorción radicular mayor de 3 milímetros y se ha encontrado que ocurre una reabsorción radicular grave, es decir, mayor de 5 milímetros en el 2 al 5% de la población. La reabsorción radicular apical externa es un fenómeno complejo, causado por una combinación de factores ambientales y del huésped poco comprendidos. Los factores de riesgo relacionados con el tratamiento biomecánico u ortodóntico incluyen la duración del tratamiento, el tipo de aparato de ortodoncia, la extracción de dientes, el movimiento intrusivo, el torque de la raíz, el movimiento extenso del diente y la magnitud de la fuerza.
Se ha descubierto además que el movimiento dental ortodóntico, o como conocemos, biomecánica, presenta aproximadamente entre 1/10 parte y 1/3 de la variación de la reabsorción radicular apical externa. En otros estudios hubo una variación individual considerable con el tratamiento de ortodoncia. Newman, en 1975, sugirió por primera vez el papel de los factores genéticos. Luego, en 1997, Harris y colaboradores evidenciaron los resultados de su investigación, donde encontraron una variación genética en la reabsorción radicular apical externa simultáneamente con el tratamiento de ortodoncia a través de un estudio de heredabilidad. Más tarde, Hartfield y colaboradores confirmó que esa variación genética se asoció hasta en un 50 al 66% de las variaciones observadas en la reabsorción radicular externa durante el tratamiento de ortodoncia. Desde entonces, diversos autores han estudiado el papel de diversos genes en la aparición de esta resorción. El aspecto genético de esta resorción radicular apical externa también es de suma importancia para la atención en general. Varios marcadores genéticos implicados en este tipo de resorción también están asociados con diversos trastornos del metabolismo óseo y sistémico. Deben ser conscientes de las implicaciones dentales y de tales polimorfismos. Hago una aclaración para destacar que el polimorfismo significa muchas formas, es decir, son muchas formas genéticas o secuencias de ADN que son responsables de la variabilidad existente entre los individuos de una misma especie. Esa diversidad del genoma entre especies es obvia, mientras que la diversidad del genoma dentro de una misma especie hace que cada individuo sea único e irrepetible. Nos disponemos ahora a presentar la primera tabla de resultados de esta revisión. En la figura 1, que es la que están evidenciando, describe la vía molecular durante el movimiento dental ortodóntico. Esto está mediado por dos vías. La primera es la activación del control de osteoclastos a través del sistema ATP-P2-RX7, vía de modulación de la inflamación de la interleuquina 1 beta, y la segunda vía es el rango de la vía de control de la activación de los osteoclastos RANC-OPG. Mencionamos entonces la primera, donde a mano derecha evidenciamos que la interleuquina 1 A, alfa e interleuquina 1 beta, estas están codificadas por genes distintos, pero se unen al mismo receptor de interleuquina 1R1, como pueden ver en la zona oscura del lado derecho. El precursor de esta interleuquina 1 alfa está constitutivamente presente, es completamente activa y se libera de las células necróticas durante las primeras fases de la inflamación, como podemos ver en esas flechitas indicando lo que acabé de mencionar. Sin embargo, es importante que sepamos que la interleuquina 1 beta está inactiva y la activa la caspasa 1, como se puede ver señalada ahí en el circulito, que la asciende para liberar la citoquina activa en el espacio extracelular. El antagonista del receptor de la interleuquina 1RA es una citoquina natural única que inhibe la actividad de la interleuquina 1, uniéndose a los receptores interleuquina 1R1 con alta afinidad, evitando así la transducción de señales. La interleuquina 1 beta es una potente citoquina de resorción ósea y desempeña un papel clave en las vías complejas que conducen a la resorción radicular. El polimorfismo de esta interleuquina en sujetos tratados con ortodoncia desempeña un papel fundamental en la resorción radicular apical externa. Un estudio de uno de los autores encontró resultados similares en 61 pacientes brasileños, donde encontraron varios genes de esta interleuquina 1 beta.
Entonces están asociados con frecuencia en varias poblaciones geográficas de estos pacientes y en algunos animales. Ahora nos vamos a revisar la otra vía de control de la activación de osteoclastos, que es a partir de RANK, L y osteoprotegerina, como se puede evidenciar en la zona central y del lado izquierdo de esta figura. Aquí podemos evidenciar que la interleucina 6 es una citoquina que actúa multifuncionalmente con efectos tanto inflamatorios como antiinflamatorios. Sus receptores principales actúan sobre dos vías, que es la vía YAT-quinasa y la transducción de señales y activación transcripcional YAT-STAC, y la vía de las proteínas quinasas activadoras de mitógenos, MAC. Se observó que esta interleuquina aumenta en el líquido crevicular gingival y en el ligamento periodontal en pacientes de ortodoncia. De los estudios se desprende que la interleuquina 6 desempeña un papel decisivo en la regulación local de la remodelación ósea y de la inflamación aguda al comienzo de los tratamientos de ortodoncia. La interleuquina, por su parte, 17A, proinflamatoria, estimuló la odontoclastiogénesis e influyó en la expresión del ARN mensajero de RAN-L de células de la pulpa dental humana in vitro. Algunos autores sugirieron que las células T, como las podemos ver ahí en esta imagen, auxiliares de la interleuquina 17, pueden agravar el proceso de reabsorción inflamatoria de la raíz inducida por ortodoncia. Es importante señalar que la prostaglandina 2-RX7 se expresa en osteoblastos y también en osteoclastos y parece tener un efecto proosteogénico, activando la función de los osteoblastos e induciendo la apoptosis de los osteoclastos en los macrófagos, como se puede apreciar ahí. También estimula la liberación de citoquinas proinflamatorias como en la interleuquina beta, de la que ya había hablado, por parte de las células inmunitarias actuando a través de la vía de la modulación de la inflamación ATP, P2-RX7, interleuquina 1 beta. Por su parte, la vitamina D estimula la osteoclastogénesis actuando a través de su receptor nuclear, el receptor de vitamina D en osteoclastos. Células estromales inmaduras que a través de la vía reguladora del RAN-L y osteoprotegerina. Además, la vitamina D mejoró la expresión de la interleuquina 1 beta a través de un mecanismo transcripcional directo durante el proceso inflamatorio. Este RANK en los osteoblastos y las células madre estromales expresan el activador del receptor del ligando NF-κ-beta, RAN-L, que se une al receptor activador del factor nuclear kappa, beta, RAN-L modificado por el gen TNFR-F11A en la superficie de los osteoclastos y sus precursores osteoprotegerina, codificado por el gen TNFR-SF11. Este es secretado por los osteoblastos y las células madre estromales osteogénicas y protege a la resorción ósea excesiva uniéndose al RAN-L y evitando que se una a RANK. En la tabla número 1 también podemos ver los genes involucrados en la reabsorción externa apical, en el cual podemos ver en esta tabla todos los genes, el código genético, como se nombra ese gen, en qué exón se encuentra el cromosoma que está involucrado, el nucleótido, el cual es reemplazada, el aminoácido que codifica y el tipo de variación. Entonces, en primer lugar, tenemos dentro de estos genes que están involucrados, tenemos la interleuquina 1 alfa. Vemos que el código es IL1A y se encuentra en el cromosoma 2Q14.1,
en el cual codifica una citosina para una timina. Y vemos que el tipo de variación es una variación, una variación promotora. Además, también encontramos la interleuquina 1 beta en segundo lugar de esta lista, en esta tabla, en la cual la encontramos en el exón número 5. Y también codifica una variación, una variante sinónima. Entre otras genes involucrados tenemos también la interleuquina 1 receptor, también tenemos la osteoprotegentina y la osteopontina y la interleuquina 6. Vemos estos genes involucrados en esta tabla de reabsorción apical externa. También más adelante en esta tabla, al finalizar, en los últimos lugares, también tenemos los genes de vitamina D receptor y también de necrosis tumoral alfa, entre esos, donde también tienen una variación promotora. Y vemos, por ejemplo, en el gen de necrosis tumoral alfa se cambia una guanina por una adenina. Y vemos ese cromosoma SP2133 ubicado dentro de esta tabla. Y esta tabla nos muestra alrededor de 16 genes involucrados precisamente en esta reabsorción apical externa. La aplicación de las fuerzas en ortodoncia conducen a una cascada de eventos en la región de compresión y también de tensión. Esto conduce al movimiento de los dientes. La siguiente sección describe varios mediadores del movimiento dental y sus polimorfismos genéticos que están asociados a esta reabsorción radicular apical externa. Como habíamos nombrado anteriormente, esto fue una revisión de literatura de aproximadamente 20 años. Entonces, lo que estamos observando en estos momentos es una tabla que va a estar dividida en varias partes por la extensión de su información. En ella vamos a encontrar el resumen de varios de estos estudios que evaluaron la asociación de diferentes polimorfismos genéticos con la reabsorción radicular apical externa. Entonces podemos observar que está dividida en columnas. Encontramos la primera columna a mano izquierda que se encuentra de color amarillo. Esta nos va a hablar con referencia al autor, al año y al diario en el que se publicó el estudio. Entre los años encontramos que fueron estudios que se realizaron desde el 2003 hasta el 2017. La segunda columna está de color naranja y esta nos va a hablar el país en el que se realizó el estudio y la etnia también de las personas que fueron estudiadas. Entre ellos vamos a encontrar a España, Portugal, China, Estados Unidos, Brasil, Japón y Alemania. Luego tenemos la tercera columna que habla del tamaño de la muestra. En esta nos va a mostrar realmente los sujetos a los cuales se les realizaron los estudios. Entre estos estudios encontramos a niños, a niñas, a mujeres y a hombres. Hay un solo estudio en particular que toma una muestra de personas que tienen que ser mayores de 67 años. Luego encontramos la cuarta columna, color azul oscura, y aquí nos va a mostrar qué gen y qué polimorfismos fueron estudiados. Luego vamos a encontrar una quinta columna de color morada que nos va a hablar de la edad de los sujetos que fueron también estudiados. Luego vamos a encontrar otra columna de color rosa en la cual nos va a dar la duración del tratamiento. Y también tenemos otra columna que nos hablan de la técnica radiográfica que utilizaron. Y por último tenemos la columna color roja donde encontramos el resultado de todos estos estudios. Entonces, en la siguiente presentación, en esta diapositiva, podemos observar que son las mismas tablas realmente. Lo único es que hemos quitado la sección de las columnas y nos hemos enfocado en la última columna, que es la de los resultados, donde hemos categorizado los resultados
en unos cuadros rojos y en unos cuadros verdes. Esto nos va a permitir distinguir en qué estudios sí se encuentra una relación de estos genes y estos polimorfismos con la reabsorción radicular externa y en cuáles estudios no. Entonces podemos observar que los cuadritos que están encasillados de color rojo son los que nos arrojan como resultado que estos genes que fueron estudiados exactamente en este estudio sí tienen una relación con la reabsorción radicular apical externa. Y encontramos también otros cuadros de color verde que nos indican que, por el contrario, nos protegen. Estos alelos nos van a proteger de la reabsorción radicular apical externa. Y por último encontramos esta otra tablita que es igual a la anterior, donde también nos muestra la asociación de estos genes que han sido estudiados con la reabsorción apical externa. En las siguientes tablas vamos a encontrar los genes que están relacionados y los genotipos que están relacionados con la reabsorción apical. Entonces, en esta primera tabla vamos a hablar sobre los genotipos y los alelos que están asociados con una protección contra la reabsorción externa apical en los pacientes de ortodoncia. Tenemos el alelo C del SN, la cual el alelo 1 está relacionado con un menor probabilidad de experimentar la reabsorción radicular externa. Además, se indica que el alelo C está débilmente asociado con la protección contra la reabsorción externa, lo que sugiere que este alelo puede tener un efecto de protección, aunque sea menos pronunciado. En nuestra segunda tabla podemos hablar que se detallan genotipos y alelos que están asociados con mayor riesgo de sufrir reabsorción externa apical en pacientes de ortodoncia. Por ejemplo, tenemos los sujetos homocigotos con el genotipo de la interleuquina 1, que tiene un mayor riesgo de experimentar la reabsorción apical externa comparada con los otros grupos. Asimismo, se identifica otro genotipo y alelos como el haplotipo CG. En las conclusiones de nuestra revisión, diferentes polimorfismos genéticos pueden indicar la aparición de la resorción radicular apical externa. Se debe tener en cuenta la estratificación de la población y la variación en las frecuencias del polimorfismo de nucleótido único en diferentes etnias. Se debe realizar una estimación oportuna y repetida de los niveles de citoquinas en el sitio de la aplicación de la fuerza localizada de manera concomitante con la determinación de polimorfismos genéticos para autenticar la asociación propuesta entre un mediador potencial y la reabsorción radicular apical externa. Y por último, las variaciones o variantes pueden interactuar con otras variantes en el mismo u otro gen y factores ambientales que influyen en el fenotipo observado. Por lo tanto, un efecto genético menor, la diversidad étnica o el desequilibrio de vinculación contribuyeron a las variaciones en los diferentes estudios. Muchas gracias.